Muy bien, pues bienvenidas, bienvenidos. Tenemos aquí esta tarde el gusto de tener con todas nosotras, con todos nosotros, a dos magníficas profesoras. Jenny Fraile, que es profesora del Departamento de Lingüística de la Universidad de Idiomas en la Universidad Metropolitana de Caracas, en Venezuela. Y Luisa Castro, que es coordinadora de la Unidad de Difusión de Información e Imagen de la Biblioteca Pedro Grasés, también de la misma Universidad Metropolitana de Caracas, y licenciada en Bibliotecología. Así es que un súper placer teneros aquí a las dos, es un lujo. Y sin más voy a dar la palabra a Jenny. Bienvenida. Vale, gracias. Bueno, para mí estoy muy emocionada y honrada de poder participar en esta primera Feria Iberoamericana del Libro y la Escritura y compartir una visión de un trabajo en conjunto específicamente el Departamento de Lingüística de la Escuela de Idiomas con la Biblioteca Pedro Garcés de la Universidad Metropolitana de Caracas. Iniciamos este trabajo juntos para celebrar el Día del Idioma y del Libro en nuestra casa, en la universidad. Con lo cual ha sido para nosotros muy importante este espacio para divulgar el trabajo que hacemos dentro de la universidad y en vinculación con nuestra biblioteca. Voy a compartir pantalla para ver de qué vamos a compartir en este tiempo. Ay, Dios, cosas que pasan en programas en vivo. Estaba haciendo una prueba y me fui con la última. De todas maneras, gracias por el espacio. Muy bien. Allende las lenguas. Ha sido un trabajo en conjunto coordinado por la Biblioteca Pedro Garcés y varios lectores, entre ellos muchos de los profesores del Departamento de Lingüística de la Escuela de Idiomas de la Universidad Metropolitana. Como les comentaba, ha sido un trabajo que se inició para presentarlo en las jornadas para celebrar el Día del Idioma y del Libro en la universidad. Y qué bonito que es poder compartirlo en dos primeras veces, en nuestra primera jornada del idioma y en la primera Feria Iberoamericana del Libro. Trabajamos con específicamente la Casa de los Espíritus, que no se ve la tilde ahí de la Casa de los Espíritus, pero está. Datos generales de la obra. ¿Sí? Es una novela muy conocida, uno de los textos fundamentales, luego de los de Gabriel García Márquez, que se enmarcan dentro del realismo mágico. Publicada en 1982 y desde esa fecha ha sido traducida a 27 idiomas, a 27 lenguas, con lo cual es una proyección de parte de la historia, no solamente de los escritores latinoamericanos, sino de nuestra cultura. En esta novela se condensan muchas características de lo que es la cultura latinoamericana y de nuestra historia. Cuando nosotros leemos, nos imaginamos, tenemos una visión del personaje, nos imaginamos al personaje cómo es a partir de las palabras y de las descripciones que tenemos allí. Cada uno de nosotros cuando lee tiene una imagen de ese personaje. Y acá me gustó compartir esta fotografía porque cuando tú lo lees, cada uno de nosotros tiene una imagen. Y a lo mejor ahora se nos va a quedar esta mujer dentro de la memoria cuando volvamos a leer esta descripción. Era uno de sus seres para la grandeza de un solo amor, para el odio exagerado, para la venganza apocalíptica y para el heroísmo más sublime. .
Fíjense las palabras que utiliza para describir, la fuerza, la emoción, sustentada en toda la emoción que está allí. La grandeza de un solo amor. Odio exagerado. La posibilidad de amar y de generar amor, pero al mismo tiempo de odiar y de ser odiado. Esa es la fuerza de la mayoría de los personajes de los que vamos a hablar y de los que vamos a leer en La Casa de los Espíritus. He querido, como verán al final en el video, hablar un poco, iniciar la importancia y la relación entre literatura y traducción y la importancia de la literatura dentro de la formación y el aprendizaje de una lengua, de una segunda lengua. En principio, ¿para qué se traduce? Se traduce literatura para llegar a unos lectores cautivos. Ya hay un público, ya hay un interés. Ya escuchaste de la obra, ya escuchaste del escritor, tienes unas nociones por recomendaciones, por los premios, por la crítica literaria, y quien es lector dice, ah, yo quiero acceder a ese texto. Entonces, cuando tú traduces, tú estás democratizando ese texto que está lejano a ese lector, que tiene un interés, pero que hay una barrera idiomática que no te permite acceder a él. Luego se traduce literatura para acercar las culturas. A mí me encanta leer. Yo soy promotora de lectura, además de ser profesora en la escuela de idiomas, que trabajo con con las cadenas de español. Me gusta leer y soy lector. Y cuando tú lees un cuento, cuando tú lees una novela, cuando tú lees un texto literario, ese texto tiene inmerso, a menos que sea ciencia ficción, a menos que sea de tecnología, a menos que sea, lleva un contenido que te permite acercarte y aproximarte a la cultura del país de donde está contando la historia. Bien, porque se dejan ver los rasgos del escritor, la cultura, la idiosincrasia, la ideología del escritor, que eso permea el texto literario. Con lo cual, cuando decimos que leer es viajar sin pasaporte, no solo porque viajas y conoces mundos distintos, sino porque te puedes aproximar de mejor manera a esa cultura. De allí la importancia del traductor, porque es un mediador entre esas culturas. Quien va a traducir tiene dominio de las dos lenguas, la lengua primaria y la lengua meta a la cual yo voy a traducir. Pero conozco además la cultura en la que está inmersa ese texto que yo voy a traducir. Pone en ejercicio estrategias que le permiten hacer que emerjan de esos textos las dinámicas. Entonces, como yo tengo conocimiento lingüístico, pero también conozco la obra, yo puedo hacer las diferencias, puedo adecuar el lenguaje y puedo encontrar la mejor palabra y la mejor expresión para que lo que está dicho en esta lengua, quien lo lea en la lengua meta, pueda comprender lo que está dicho allí. Porque incluso en el español, nosotros tenemos palabras que dentro de una región tienen un significado y cuando yo me muevo de mi espacio en otra región tiene un significado distinto. Lo mismo, imagínense, de una lengua a la otra. Con lo cual yo no puedo hacer translate directo, yo no puedo hacer traducciones palabra a palabra, sino yo tengo que encontrar el sentido y encontrar la mejor expresión sin que el texto pierda calidad literaria, sin que la imagen pierda su belleza, sin que la descripción pierda la fuerza. Entonces nosotros tenemos un texto que fue escrito por alguien que dejó plasmado allí su manera de escribir, su forma de crear los personajes, sus imágenes, su conocimiento, sus vivencias, su cultura, su ideología, está
contenida en ese texto. Y tenemos el traductor que surte el efecto de un segundo escritor. Él reescribe la obra para que esa traducción sea realmente buena. No es que va a escribir otro texto, sino que va a adecuar las palabras para que ese texto mantenga la riqueza literaria, mantenga la fuerza de sus personajes, mantenga la hermosura de las descripciones, sin perder sentido. Cuando un traductor, tú colocas un texto en alguna herramienta que te hace traducción, cuando va palabra por palabra, el sentido real de lo que quiso decir ese escritor se pierde. La belleza del lenguaje se pierde. Cuando un traductor es bueno, hace todo ese ejercicio lingüístico que es necesario. Entonces, el lector que lee una traducción siente como que si estuviese leyendo el texto original. Puede comprender, puede acceder a toda la información que está allí dicha, porque ya el traductor hizo la mediación entre la versión en una primera lengua a esa lengua meta. Por eso quien va a traducir tiene que conocer no solamente el español y conocer la lengua a la cual va a traducir, sino tiene que conocer de la cultura latinoamericana. Y la cultura latinoamericana es muy rica, porque como todas las culturas de todos los países, nosotros venimos de un mestizaje, de un encuentro entre nuestros grupos originarios, dentro de nuestros grupos autóctonos, más todo lo que vino de Europa para nuestro país. Pero luego, dentro de nuestros propios países, han surgido dinámicas, riquezas del lenguaje, dinámicas particulares de esa fusión de ambos mundos que genera una diferencia. Hay una idiosincrasia latinoamericana, ciertamente, pero cada país tiene una riqueza de vocabulario, de maneras de alimentarse, de maneras de decir, de maneras de vestir, que son distintas. Hay un hilo conductor, que es la lengua, hay un hilo conductor dentro de Latinoamérica, que son algunas visiones, cosmovisiones, pero cada uno de nuestros países tiene unas particularidades que quien traduce debe conocer. Luego hay una marca lamentable que ha caracterizado a Latinoamérica y han sido las dictaduras militares, dictaduras de derecha, que han marcado nuestra historia y han marcado nuestra manera de vincularnos. En este mapa podemos ver más o menos esa historia de las dictaduras a lo largo de Latinoamérica. Y este hecho de las dictaduras permea todos los textos de Isabel Allende, que tuvo que emigrar de su país a causa de una dictadura. Entonces, ¿quién debe conocer este mapa de nuestra historia para poder comprender y poder traducir? En este mapa no se ven las dictaduras de hasta México y en Centroamérica, sino se basa en las dictaduras de Sudamérica, básicamente. Falta allí en Venezuela, la dictadura de Gómez. En esta foto no está ni la de Gómez, después la de Pérez Jiménez, nosotros pasamos varias dictaduras militares. Y para hacer el análisis lingüístico, ya vimos, para traducir, quien traduce debe conocer ambas lenguas. La importancia en nosotros, en la escuela de idiomas, de trabajar literatura, de hecho, se trabaja en las distintas lenguas, se trabaja literatura en inglés, se trabaja literatura en francés, se trabaja literatura en portugués, se trabaja literatura en alemán, porque nuestros estudiantes tienen que aprender no solo a reconocer la calidad literaria de un texto, sino cuando ellos van a hacer el ejercicio de la literatura, ellos deben conocer todo el contexto histórico, cultural en el que está sumergida esa
obra que van a traducir. De allí que no solamente se preparen en una lengua, vean literatura, sino que hay unas otras cursos que tienen que ver con cultura francesa, cultura alemana, cultura portuguesa, cultura inglesa, sajona, para poder comprender y para poder hacer un mejor ejercicio de las traducciones. Luego, en mi caso, uno de las metodologías de análisis lingüístico que me gusta más para orientar el trabajo es la propuesta por Roland Barthes. Ese análisis lingüístico, él lo divide en estos 4 niveles. Nivel de las narraciones, y allí nos vamos a encontrar con, bueno, ¿quién narra la historia? ¿Quién me la cuenta? ¿Qué tipo de narrador es? ¿Un narrador omnisciente? ¿Un narrador testigo? ¿Un narrador en primera persona? ¿Quién me cuenta la historia? En la Casa de los Espíritus teníamos la presencia de un narrador omnisciente, sabe todo lo que pasa en todos los tiempos, con todas las familias, está allí. Luego, el otro nivel es de funciones, los núcleos y las catálisis, y el otro nivel tiene que ver con los indicios, con las informaciones, con los informantes, qué nos dice cada personaje, y luego el nivel de las acciones, cómo actúan. Dentro de esas funciones del núcleo, nos habla que son los nudos del relato, las partes de emoción que yo no puedo soltar. Una de las particularidades de la Casa de los Espíritus es que no tiene un solo nudo. A lo largo de la historia hay muchos nudos que son críticos. En el primer capítulo tienes un nudo cuando vas hablando de Rose y no te esperas que ese personaje que tú crees que va a durar no, muere allí. Eso genera una ruptura en el personaje, pero es importantísimo. Esa muerte inicial es importantísima para todo lo que se va desencadenando. Entonces, hay un encadenamiento de nudos en cada capítulo que no puedes, y es una de las particularidades de la Casa de los Espíritus, que no tiene un solo nudo, no tiene un solo clima, sino que van sucediéndose a lo largo del texto. Son consecutivas y consecuentes, con lo cual yo no puedo quitarlos, y eso le da un dinamismo al texto que te mantiene allí aferrado a la historia hasta llegar a la última página. La catálisis, la función de la catálisis es hacer esos espacios de respiro. Te genera una emoción, lloras con el personaje, te molestas con el personaje, con la acción que está ocurriendo, y aquel remolino de emociones que pasa debe sucederle un espacio de descanso para que te puedas recuperar y seguir leyendo y ver lo que ocurre. Eso es la catálisis, son esos espacios de descanso, son esas zonas en la que predominan otros tipos de discurso, la descripción, diálogos, pero que te permiten emocionalmente y en ese proceso de la lectura tener un descanso. Suprimir algunas acciones, pero yo no puedo eliminarlas, no son como cuando hacemos análisis de las oraciones, que dice, bueno, la oración secundaria, si no la idea secundaria, si yo la quito, no pasa nada con el párrafo. En el caso del texto, la catálisis no la puedes quitar. Es necesaria. ¿Es secundaria? Sí. No tiene la misma fuerza, el mismo ímpetu que tiene la otra función, la función de nudo, pero no la puedes eliminar. Es absolutamente necesaria para mantener el ritmo del texto. La función de indicios e informaciones son las que nos proveen esos datos implícitos, todo lo que no está dicho, pero que te permite ir reflexionando, ir viendo, y luego tú puedes decir, oye, en este personaje se resume el feminismo, este personaje me resume la barbarie, no está dicho, pero sus actitudes, sus maneras de comportarse, su manera de decir dentro de la historia, te permite hacer la conexión de hacerlo. Esas funciones es importante. Los informantes son esos datos
del espacio. Ah, bueno, esto no ocurrió en el espacio sideral, esto ocurrió en un país, en un momento determinado. Hay historias, hay escritores que esto lo ponen en el nivel de indicio para que sea más genérico y aquella historia pueda representar lo que ocurre en cualquier lugar. Sin embargo, en esta historia particular, los datos son claros de que es en Chile, ocurre, te va nombrando las partes, no hay un sitio sin, sin fácil ubicación en el mapa, como por ejemplo lo que ocurre en Juegos de Tronos. En Juegos de Tronos no hay un espacio real al que tú te puedas remitir. Hay acciones que te permiten decir, bueno, esto puede ocurrir en tal parte, esto ocurrió en tal, yo encuentro un referente, me hacen eco, me resuena en tal situación, pero no hay un espacio concreto definido allí. En el caso de la Casa de los Espíritus hay un dato indiscutible de en qué tiempo y en qué lugar eso tiene lugar. Las acciones, los personajes son quienes encarnan esas acciones. Me van dando ese giro y van haciendo una secuencia de cómo se van encadenando. Y participan en tres grandes ejes, un eje de comunicación, un eje de deseo y un eje de prueba. Cada uno de estos personajes y de los encadenamientos de personajes me van permitiendo ver en qué eje se mueve cada uno de ellos, cuál es la información que me aporta, hacia dónde se van yendo. En el eje del deseo hay un sujeto que desea algo. En este caso, supongamos en el primer capítulo, ¿quién es el que desea? ¿Quién es el que desea? Aquel que quiere casarse con Rosa y se va hasta el otro lado del país a trabajar en una mina, a buscar la manera para poder acceder a su objeto de deseo. Y esa misma situación del sujeto que desea, que es deseado, se va dando a lo largo de toda la novela. Va cambiando de quién desea y quién es deseado. Y cuántas cosas hago para asirme con aquello que es deseado, sin importar si es una mujer, si es una situación, si es un cargo, todo lo que hago para yo poder acceder a eso que deseo. En el eje de la prueba, tenemos esos contrastes de quién es el opositor, cuál es el personaje que me va dificultando la tarea, el conseguir la meta. Y siempre hay un ayudante que va contrastando eso. ¿Quiénes ejecutan esto? Son los personajes. Yo voy a tener personajes opositores, yo voy a tener personajes de ayuda, y en el caso en específico de La Casa de los Espíritus, hay personajes que en un capítulo son opositores y luego más adelante se constituyen en personajes que ayudan a conseguir las metas, con lo cual eso le da un dinamismo extra al, al texto. Entonces tenemos, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Bueno, tenemos tres familias que son el eje de toda esta entramada de emociones. La familia del Valle, la familia Trueba y la familia García. Para mí, uno de los personajes claves de esta novela, y no sé si tuvieron la oportunidad de ver la película que se hizo basada en la novela, la película, al igual que la traducción, responde a una interpretación que hizo un lector. Se la leyó, hizo su guión, hizo una interpretación y le dio fuerza a algunas acciones, le dio fuerza a algunos personajes. En este estudio, bueno, me elimino estas acciones, elimino estos personajes, elimino esta fuerza. En lo personal, yo creo que la versión de cine aclara
que es un personaje crucial dentro de la historia, se le restó fuerza. Se dejó de un lado y se hizo énfasis en el personaje masculino que es la historia. Pero eso es otro cuento, eso es otro encuentro, el contraste de esas versiones. Y aquí tenemos el análisis desde esta visión propuesta por Barthes. ¿Cómo se van entramando estas diferentes funciones? La función de las acciones que cada uno de los personajes me va a ir generando, las parejas que van dentro de esas mismas controversias entre amor, pasión, amor libre, me uno, no me uno, amor imposible, amor responsable, amor manifiesto, una sexualidad exacerbada en uno de los personajes que se muestren inclusive como un abusador de todo lo que es la parte femenina. Pero el deseo se debate entre el deseo por el amor, el deseo por la conquista de una relación estable, se debate con el deseo del poder y a veces supera el deseo por el poder, por asirse del dominio en la parte política, y ese deseo deja a un lado todo lo que es la parte emocional y hace el énfasis en ese nudo, y el poder se va viendo con más fuerza. Y entonces es un poder que no solamente lleva a la dictadura fuera de la casa, sino la dictadura de puertas adentro, como la libertad de derecho, la libertad de decidir, de tomar partido dentro de la casa es limitada por el personaje principal masculino de allí, que te devela toda esas circunstancias. Entonces hay un ir y venir entre la tortura que se hace fuera de casa con las torturas que se hacen dentro de casa, si bien a lo mejor no con golpes, sino con las limitaciones que se le van generando. Y por supuesto la marca de lo sobrenatural, que es lo que hace que esta obra sea emblemática del realismo mágico, y quien encarna esa parte sobrenatural, sin duda, es Clara, con todas con todo su poder de mirar lo que va a pasar, que además es un don heredado. Pero la importancia de esta obra, que para conocerla, para yo poder ir y traducir a otra lengua todas estas funciones, todas estas acciones, todo lo que me va develando cada uno de los personajes, yo tengo que conocer la historia, yo tengo que conocer la parte cultural en el que está inmersa la obra, para cuando yo voy a hacer la traducción poder hacer este entramado de conexiones entre los nudos que se van a ir generando entre las luchas de poder, la violencia, las luchas emocionales entre la soledad y la búsqueda del amor que encarnan cada uno de los personajes. Quien hice alusión al principio a las dictaduras latinoamericanas y a nuestros mapas, porque son temas recurrentes dentro de la obra de Allende. Inicia con esta obra de La Casa de los Espíritus, pero si, por ejemplo, leen Retrato en Sepia, también hay alusiones a esta situación. Entonces, deja ver en ese espacio las torturas, la revolución, la violencia, todo lo que surge, lo que impone una dictadura, el poder, el caciquismo, ese personaje que domina
sus espacios cercanos, pero sus espacios más, y no digamos lejanos, porque es su país, pero no tiene una doble posición, no se comporta dentro de su entorno familiar y cercano de una manera y luego en los ejercicios del poder en el que va denotando, mm, actúa de igual manera. Pocas cosas le conmueven. Y hasta si tienen alguna pregunta, no he revisado el chat, veo que hay 6 comentarios. Sí, la película se ajustó al libro, por eso, pero en lo personal yo siento que al Clara le restó importancia, no le dio la misma fuerza que yo como lectora siento que tiene dentro del libro. Pero es la interpretación de quien hizo el guión para película y está bien, no está mal. Por eso a mí me encanta contrastar las películas con los libros y la visión de distintas personas. Por eso hice el énfasis de que en lo personal a Jenny eh, creo que aclara, quizás porque Clara es mi personaje favorito. Profesora, una pregunta. ¿Me escucha, Ajá. verdad? Sí. Sí, te escucho. Vamos, supongamos, Ujú. el director de la película tenía la traducción, me imagino, de La Casa de los Espíritus en inglés. Puede que eso haya tenido alguna influencia en la historia en la historia, no, perdón, en el desarrollo de la película. En el desarrollo del personaje, sí, ciertamente, ciertamente. Porque el traductor, cuando está haciendo el traductor es otro, funge también como un segundo autor de la obra, porque tiene que seleccionar muy bien las palabras, las expresiones, para que no se pierda la fuerza, para que no se pierda la descripción, para que ese texto original se mantenga lo más cercano posible. De hecho, cuando nosotros vamos a recomendar un libro, y como bibliotecario lo vives también, uno siempre mira quién es el traductor. Sí, correcto, eso es correcto. Porque así como los escritores se van forjando su fama por cómo escriben, por cómo crean los personajes, crean los ambientes, le dan fuerza y utilizan el lenguaje, eh, los traductores también se van haciendo esa fuerza porque eh, enriquecen la obra y mantienen la hermosura y el sentido original del texto. Y acerca esa cultura, acerca esa forma de hablar al lector que desea conocer esa novela, que desea conocer ese texto, pero que tiene esa barrera idiomática. Hace poco yo escribí un texto y lo hice, me salió en rima, ¿no? Y una persona que es acá en España, pero es del País Vasco, le gustó el texto, le gustó el cuento y quería utilizarlo. Me decía, no voy a poder usar, porque cuando yo lo traduzca al euskera, yo no sé cómo mantener, qué palabras utilizar para mantener la rima que tiene en castellano. Y de ahí la importancia del traductor. Porque cuando tú vas a pasar de una lengua a otra lengua, tú tienes que escoger las mejores palabras, las mejores imágenes para mantener el mismo sentido. Y a lo mejor puede haber pasado eso. Esa puede ser una explicación. O puede ser una explicación de que así como yo tengo debilidad por Clara, pues él tuvo
Sí, bueno, Y eso es un derecho del lector. En parte yo pienso que como esa cultura norteamericana tiene un poco con la exaltación en parte del hombre, ¿no? Y ahí hay un elemento que se refiere a la opresión del hombre en busca de la reivindicación de la mujer. Claro, el director lo que quiso es decir, bueno, mira, ya basta de tanto maltrato a la mujer. Y yo creo que en parte por eso habrá la forma, o quiso exaltar más la historia de, creo que es de Esteban Trueba. Yo no la he visto. Sí, le digo, honestamente yo no lo he visto porque no me gusta ver las películas en comparación con el libro. Prefiero 1000 veces leer el libro antes de ver la película, ¿no? Entonces, Sí. esta es una deuda que tengo y que ahora ya tengo un compromiso mayor porque... Sí, sí. A mí me gusta hacer ese juego, o sea, leer el libro y luego ver la película y ver, porque son distintas maneras de aproximarse a un texto, de descubrir cómo es esto. A mí me encanta la propuesta de Roland Barthes, porque te va permitiendo ir más allá de quiénes son los personajes principales, secundarios, no, sino qué me representa, porque no veo al personaje como lo que es, sino lo que representa el personaje, qué es lo que me dice la acción de ese personaje. Claro. Y eso pues redimensiona el análisis. Bueno, unos compañeros están conectados, si quieren hacer algún comentario. Algún comentario hasta ahorita. Y ahorita que me encantaría que pasáramos a la siguiente parte de ver el video para hacer un juego con quienes nos estén escuchando al escuchar las distintas lecturas del tema. Lo voy a acá dejar. Este es el correo institucional, el correo. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, comentario adicional que a lo mejor no en este momento no se le ocurra, sino que después lo piense, pues a la orden para compartir. Pues muchísimas gracias, Jenny Fraile, porque ha sido muy interesante, la verdad. Y le vamos a dar ahora la voz a Luisa Caruto. Así Bien. que, Luisa, pues cuando quieras. Ya, si me permiten, entonces voy a compartir pantalla. Sí. Voy a compartir un momento acá la pantalla. Nosotros hicimos una breve presentación para que vaya ajustando. Entonces, bueno, buenas tardes. Aquí en Venezuela son las 3 de la tarde, ya pasada un poco, ¿no? Casi un cuarto para las 4. Parecerá las 6, 8 de la noche porque ha sido un día muy lluvioso. Ha sido un día muy lluvioso, pero bueno, afortunadamente eso es bueno porque ha llovido poco aquí en Venezuela. Primero que nada queremos darle las gracias a los organizadores por la participación, por permitirnos participar acá en esta feria. Para nosotros realmente es un honor formar parte de todas estas celebraciones que siguen hasta el 30, en 15 días haciendo galas del libro y la lectura, ¿no? Que es un factor importantísimo para la cultura y para la educación. Esperamos que esta actividad, o esperamos que hayan otras oportunidades para seguir compartiendo.
Allende de las Lenguas fue una invitación por parte del Departamento de Lingüística. El Departamento de Lingüística está adscrito a la Facultad de Ciencias y Artes de la Universidad Metropolitana. Ellos nos invitaron para formar parte de las celebraciones del Día Internacional del Libro y Día del Idioma Español. Esto fueron una serie de actividades que se hicieron de forma virtual. Sabemos que por la situación de pandemia son muy complicadas las actividades presenciales, ¿no? Por lo que se aprovechan las tecnologías de la información. Y bueno, parte de esas actividades consta de 3 videos que presentó la Biblioteca Pedro Graces, que son la lectura de La Casa de los Espíritus en inglés, en portugués e italiano. Con esto nosotros lo que queremos es promocionar la lectura de la colección de Isabel Allende, tanto en el idioma español, tanto en español como en idioma extranjero. Y aparte de eso, darle el apoyo al Departamento de Lingüística y a la Escuela de Idiomas para, por supuesto, para su estudio, para el estudio y la investigación del idioma. Aparte de eso, quisimos dar a conocer la historia de la Casa de los Espíritus a través de las figuras protagonistas, que son las figuras femeninas de Clara en el capítulo 3, Blanca en el capítulo 5 y Alba en el capítulo 9. Estas lecturas fueron hechas por profesores del Departamento de Lingüística, en la voz de la profesora Michelle Hayek, lo hizo en inglés, el profesor Ricardo Tavares en portugués y la profesora Emperatriz Paiva en italiano. Y por supuesto la versión en español o la lectura en español la hicieron colegas, compañeros de trabajo de la biblioteca. Estos videos se encuentran publicados en YouTube. Aquí les estoy dejando la dirección de YouTube. Igualmente también pueden en el buscador pueden colocar Allende las Lenguas e inmediatamente les recuperan los videos, ¿no? Bueno, hablar de la historia de Isabel Allende o hablar de Isabel Allende también amerita un poco de la historia de ella y a raíz de todo esto, a raíz de la promoción de sus libros y de ella misma, sale Sonia Heckeren de Maro Torres. Ellos, la familia Torres, fue quien acogió a Isabel Allende en 1975, cuando ella se vino a Venezuela, después del golpe de Estado en Chile, y bueno, ella permaneció aquí en Venezuela durante 13 años y parte de ese cariño que ella tiene hacia Venezuela, bueno, piense que fue bien expresado cuando nosotros le dijimos a ella, le escribimos a ella, decimos, mira, denos un saludo para nosotros sería un honor que nos diera un saludo desde Venezuela, porque queremos promocionar sus libros. Inmediatamente pues, respondió. Entonces, ¿quién es Ildemaro Torres? Ildemaro Torres es un médico reconocido, tiene un doctorado en filosofía, aparte fue profesor de la Universidad Central de Venezuela, también escribió en El Nacional, fue columnista en El Nacional. Tengo entendido de que Isabel Allende también trabajó en El Nacional. Aparte de ser médico, también es escritor, tiene su vena literaria. Fíjense que ha hecho trabajo, ha hecho escritos, ha hecho libros sobre Chile. Y aparte de eso, también ha hecho biografías de personajes de la vida cultural venezolana, como Aquiles Nazoa y Morela Muñoz.
Él es un excelente, la biografía que él hizo de Aquiles Nazoa es muy buena, es bastante completa. ¿Y por qué traemos a colación a Ildemaro Torres, a Ildemaro y a Sonia? Porque de manos de Sonia y Ildemaro Torres, la Biblioteca Pedro Graces recibe una donación de 90 libros, de aproximadamente 90 libros, todos de las obras de Isabel Allende, en español y en idioma extranjero. Estos libros ya forman parte de la colección, son los que estamos promocionando y siempre han sido solicitados, sobre todo la Casa de los Espíritus. Por la situación de pandemia, en estos momentos no se puede hacer un préstamo del impreso, aunque tenemos ¿cómo se diría esto? Tenemos la modalidad de Mi Rincón de Lectura, que es el préstamo de un libro recreacional, de lectura recreativa, que puede llevarse la persona por 30 días y, bueno, se le hace préstamo por 30 días y bueno, luego se devuelve. Hay otros títulos de Isabel Allende, aquí ustedes pueden ver los títulos de Isabel Allende, que, bueno, que lamentándolo mucho, tienen un solo ejemplar y ellos están disponibles solamente en sala. Aquí les estoy dejando los canales de comunicación de la biblioteca. Estamos en correo electrónico, en Instagram, en Twitter y Facebook, para cualquier consulta que quieran hacer con respecto a las redes sociales, a la colección de Isabel Allende o cualquier otra colección. Entonces, si me permiten, voy a hacer un pequeño cambio aquí para compartir pantalla y les vamos a mostrar, vamos a hacer el ejercicio de mostrarles ya va, se me perdió. Un segundo. Me disculpan un segundo, se me perdió. Estamos mostrando el video en la versión portugués. Queremos mostrarles el video en la versión portugués porque sabemos que parte de las celebraciones de la feria tienen que ver con el idioma portugués. Así es. Es por eso que no mostramos este y no otro. Ya sí vamos a resolver estos detalles técnicos. Esto es lo bueno de la justificación de las tecnologías, que cuando estas cosas salen de control, entonces uno dice no pasa nada, ¿no? No pasa nada, además está siendo muy interesante todo lo que estáis planteando, así que nos permite también reflexionar, y tener este ratito de reflexión. Sí. Entonces, pero ya los dejo ahí, fenomenal. Sí, ya lo ven, ¿no? Sí. Sí. Hola, soy Isabel Allende y tengo el gusto enorme de hablarles desde aquí, desde California, en esta buhardilla donde yo trabajo y donde he pasado todo el año encerrada por la pandemia. Quiero darles las gracias de todo corazón a la Universidad Metropolitana, a la biblioteca sobre todo, y al Departamento de Lingüística, que han estado usando mis libros, leyéndolos, promocionándolos, con tanto cariño que eso me conmueve mucho. Quiero darles las gracias 1000 veces y espero que un día podamos conocernos en persona. Hasta luego.
Capítulo 5. Los amantes. La llevó de la mano. Caminaron saboreando aquel amanecer del mundo, arrastrando los pies en el barro, recogiendo tallos tiernos para chuparle las aguas, mirándose y sonriendo sin hablar, hasta que llegaron a un potrero lejano. El sol aparecía por encima del volcán, pero el día aún no terminaba de instalarse y la tierra bostezaba. Pedro le indicó que se tirara al suelo y guardara silencio. Rectaron, acercándose a unos matorrales, dieron un corto rodeo y entonces Blanca la vio. Era una hermosa yegua valla dando a luz sola en la colina. Los niños inmóviles, procurando que no se oyera ni su respiración, la vieron jadear y esforzarse hasta que apareció la cabeza del potrillo, y luego, después de un largo tiempo, el resto del cuerpo. El animalito cayó a tierra y la madre comenzó a lamerlo, dejándolo limpio y brillante como madera encerada, animándolo con el hocico para que intentara pararse. El potrillo trató de ponerse en pie, pero se le doblaban sus frágiles patas de recién nacido y se quedó echado, mirando a su madre con aire desvanido, mientras ella relinchaba saludando al sol de la mañana. Capítulo 5. Os amantes. Levou-a pela mão. Caminharam, saboreando aquele amanhecer do mundo, arrastando os pés no barro, apanhando talos tenros para lhes sugar a seiva, olhando-se e sorrindo, sem falar, até que chegaram a um prado afastado. O sol aparecia por cima do vulcão, mas o dia ainda não acabara de se instalar e a terra bocejava. Pedro disse-lhe para se deitar no chão e guardar silêncio. Rastejaram, aproximando-se dos matos, deram uma pequena volta e então Blanca viu-a. Era uma formosa égua baia dando luz sozinha na colina. Os meninos imóveis, fazendo por que não se ouvisse nem a sua respiração, viram-na arquejar e esforçar-se até que apareceu a cabeça do potrozinho, e em seguida, depois de bastante tempo, o resto do corpo. O animalzinho caiu no chão e a mãe começou a lambê-lo, deixando-o limpo e brilhante como madeira encerada, animando-o com o focinho para que tentasse erguer-se. O potrozinho tratou de se pôr em pé, mas dobraram-se-lhe as frágeis pernas de recém-nascido e ficou deitado, olhando a mãe com ar desvalido, enquanto ela relinchava, saudando o sol da manhã. Micrófono. El micrófono, Luisa. Este entonces es el video en versión portugués. No sé si, espero que les haya gustado. Veo a los compañeros, los veo conectados. No sé si tienen alguna, bueno, ellos conocen de por sí, hay varios compañeros del trabajo que conocen esa colección, pero si quieren alguna pregunta que tengan o algún comentario.
ahí quería retomar un poco lo de la importancia de la literatura para la traducción y para el aprendizaje de lengua. Hay muchos trabajos que han tomado los libros, en especial este de Isabel Allende, que ha sido traducido a 27 lenguas. ¿Mm? Que habla de la importancia del libro como referente del movimiento de realismo mágico latinoamericano, de nuestra cultura, de esa marca lamentable que nos describe a algunos países latinoamericanos, esa reincidencia en las dictaduras. Pero a nivel lingüístico, a nivel de estudio de la lengua, se torna interesante porque podemos ver ese manejo del lenguaje, esa marca de nuestras variantes del castellano que son importantes, las palabras, cómo las utilizamos, el significado de las palabras, de cómo, qué utilizamos para describir una emoción, qué adjetivos utilizamos para describir a una mujer, cómo utilizamos los verbos, esas construcciones verbales que de repente nosotros en español hacemos mucho utilización de perífrasis verbales, utilizamos muchos gerundios, que en otras lenguas quizás ese verbo no existe, esa utilización del verbo no existe, con lo cual el ejercicio del traductor es mucho más demandante. Yo aquí quiero leer un trocito del capítulo La venganza, para que veamos el uso del gerundio que ha sido estudiado en análisis contrastivos de la lengua. Esteban Trueba había visto construcción de tiempos complejos que en otras lenguas tienen construcciones gramaticales más sencillas que las nuestras. Merodeando, habían visto, entonces, tengo 3 verbos en una sola oración. Habían visto chinchillas merodeando. Si bien el gerundio no tiene función de verbo, porque es un modo no personal, pero ese tipo de construcciones en otras lenguas no es frecuente. Esteban Trueba había visto las chinchillas merodeando por su propiedad. Las cazaba a tiro para que no la devoraran las siembras, pero no se le había ocurrido que esos roedores insignificantes pudieran convertirse en abrigos de señora. La subordinación. En una sola frase hay tiempo, compuesto, infinitivo, gerundio. Esa descripción riquísima que hace Allende al describir y al hacer sus personajes se torna demandante y exigente cuando se va a hacer una traducción. Entonces hay muchos estudios a nivel de traducción que han hecho análisis contrastivo de la lengua original en español y la utilización para el francés, para el neerlandés, porque no hay, en neerlandés hay palabras que han tenido que buscar otras palabras porque lo que está dicho en español no hay una traducción, hay una palabra en neerlandés, en finlandés, creo que es finlandés, que no la hay. Entonces, quien hizo la traducción tuvo que desde su conocimiento de las dos culturas, poder encontrar la expresión perfecta para hacer la traducción. Y que el lector cuando lo ve pueda comprender y no se pierda todo ese ejercicio que como escritora hizo Isabel Allende. Entonces, ahí es un libro que no solamente nos sirve para recrearnos, que no solamente nos sirve para conocer parte de la historia de Chile y de la historia de Latinoamérica contada en estos personajes, sino que a nivel de enseñanza de las lenguas tiene todo un abanico de opciones para investigar y hacer análisis contrastivos de esa función vital de un traductor. Qué bien, profe.
Bueno, en las lenguas romances no pareciera, bueno, como nosotros hablamos español, bueno, no sé si se le dice lengua romance, pero Sí, 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 eh, sí. sí, porque me ocurrió como el ejercicio, eso fue un ejercicio de leerlo en portugués y en español, y como yo fui la que me tocó la parte del español, realmente yo no tuve problemas en entender la versión de portugués porque, bueno, claro, hay muchas palabras, se parece mucho y entonces, bueno, casualmente la entonación, y bueno, el profesor también lo lee muy bien, Sí, Ricardo se le- entiende muy bien el portugués, ¿no? Pero yo no me imagino eso en finlandés o en griego o yo no en- pudiera tener. sí, entonces hay una de las cosas que más que valoro de este trabajo de la biblioteca y hermana con él es este proceso dentro de la cadena del libro de poner en valor al traductor. El escritor se gana sus premios, tiene una presencia a nivel cultural, pero a veces dejamos de lado la importancia del traductor. Y dentro de la cadena del libro, dentro de la cadena editorial, poner en valor el ejercicio de la traducción. Por eso yo celebro este trabajo de la biblioteca y este espacio dentro de la Feria Iberoamericana del Libro para hablar no solo del proyecto de la universidad en conjunto con la Escuela de Idiomas y el Departamento de Lingüística, sino poner en valor dentro de todo el entramado del libro el trabajo de los traductores. Sí, bueno, de hecho en la catalogación de, de los libros siempre se hace, porque es Hay una así, mano ¿no? levantada aquí. Sería Kelvin que estaba diciendo. Ya, permíteme, Kelvin, que ya te voy Sí, hay una mano levantada, así que debe ser Kelvin. En la catalogación, por lo general, también se coloca la mención de responsabilidad del traductor en ese caso, de manera que aquella persona, cuando vaya a recuperar el libro, entra al catálogo y dice, bueno, yo quisiera saber cuántos libros ha hecho, vamos a suponer, el traductor de portugués, y bien que los recupera, pues porque es una mención de responsabilidad, es una autoría también, es eh, una autoría sobre esa traducción. Entonces, es sí. importante. Raisen Eh, tiene la mano levantada. ¿Quieres hacer algún comentario, pregunta, inquietud? No veo nada aquí en el chat. ¿No? No Yo veo. veo, no, yo veo aquí Raisen no sé si es que yo. Aquí. Ahora, tenemos aquí. Ajá. Que, Bueno, dice, estoy totalmente de sí. acuerdo con lo que dice la profesora Jenny acerca de la importancia no solamente de la traducción, sino del traductor. He tenido la oportunidad de leer libros de Kafka, Dostoyevsky, Murakami, Ay, de los Murakami. autores especialmente novelas donde solamente se nombra al traductor, y eso con suerte, porque a veces pasa desapercibido. Considero que el traductor debe tener un lugar compartido con el autor de la obra. Si el libro tiene una semblanza del autor, incluir igualmente una pequeña biografía del traductor. Pero veo con gran tristeza que muchos, por no decir todos los libros que he leído, dejan de lado al traductor. Se limitan a nombrarlo como si el lector supiera quién es. ¿A qué se debe este descuido de las editoriales hacia los traductores? Esa pregunta tendríamos que hacérsela a alguien que trabaje dentro de la edición. Por eso me parece importantísimo y quise aprovechar este espacio para hacer esa salvedad, porque yo creo que hay que poner en valor el trabajo del traductor porque no es un trabajo sencillo. Yo tengo que deciros que en el mundo del teatro la traducción es importantísima. De hecho, en la Escuela de Arte Dramático, cuando vamos a poner una obra de teatro en pie, siempre buscamos la mejor traducción. Y hay ya algunas obras de diferentes autores que decimos, no, esta traducción no nos vale, queremos la traducción de tal otra persona. Y buscamos quién es el traductor, porque efectivamente es muy importante para la obra de teatro,
para la puesta en escena, para los espectadores, que sea una buena traducción, porque para el actor es más fácil decir el texto, comprender el personaje. Así es que, bueno, al menos en el mundo del teatro sí que os tenemos en cuenta. Sí, entonces, me encanta el comentario que, de Kelvin. Sí. Sí, sí. Kelvin, Es muy bueno. Una buena selección de autores para leer. sí, no, Kelvin es muy buen lector. Kelvin bueno. es muy buen lector, es muy buen escritor, historiador, él es una persona con muchas virtudes. Tú lo sabes, Kelvin. Ah, Bueno, y, entonces, sí, sí, bueno. Ah, deberíamos tener a alguien del mundo editorial que pudiera responderte esa pregunta, Kelvin, pero ¿sabes? sí. Bueno, sí. Bueno, queda aquí registrado y si alguno de los participantes, los que está haciendo vida dentro de la Feria Iberoamericana, ve el comentario, cuando vea el video, pues seguramente nos darán esa respuesta. Bien. Y además creo que es muy importante este seminario que habéis organizado de Allende las Lenguas, porque efectivamente ha traído a primera plana el tema de la traducción y la importancia del traductor. Y esto es algo que sinceramente es una aportación, creo que esencial en esta Feria Iberoamericana. Muchísimas gracias. Además, yo soy desconozco vuestro mundo, pero me parece interesantísimo todo lo que habéis expuesto. Bueno, Kevin se ríe, dice qué pena, muchas gracias por sus comentarios, ¿no? Y Zuli os envía felicitaciones para ambas y que les ha gustado, les ha parecido muy interesante vuestras presentaciones. Gracias. Gracias. Bueno, Pues no sé si las espectadoras, los espectadores nos tienen algo más que comentar. Si queréis, tenemos todavía la oportunidad, tenemos todavía aquí unos minutos. Quedan unos minutos todavía. Sí, podrías poner otro de los videos traducidos en otra de las... Sí, se puede, es válido. Sí, sí, el otro dura, podéis poner otro vídeo, sí. Sí. Yo dura creo 5 que es minutos. interesante hacer ese ejercicio de... Ajá, ¿cuál quisieran? ¿El de el inglés o el italiano? Yo me iría más por el inglés, que es una lengua un poco, bueno, justamente que se ajusta con la película, no sé. Se oyen opiniones. Lo dejan a mi elección. A ver, aquí tenemos algo. Felicitaciones, Norma. Felicitaciones por el excelente trabajo. Sí, elige tú, Luisa. Yo creo que ambos pues, serán muy interesantes. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer, bueno, casualmente. Hacer sí, voy a compartir, pero es que lo estoy buscando acá para... Se me hace un poco más fácil al verla, tenerla aquí en la pantalla abierta, porque ahora tengo que cerrar el otro para no confundirme. Ah, no, sí, ya lo cerré. Ya vamos a compartir pantalla. Aquí estamos. ¿Sí lo ven? Sí, perfectamente. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Hola, soy Isabel Allende y tengo el gusto enorme de hablarles desde aquí, desde California, en esta buhardilla donde yo trabajo y donde he pasado todo el año encerrada por la pandemia. Quiero darles las gracias de todo corazón
a la Universidad Metropolitana, a la biblioteca sobre todo, y al Departamento de Lingüística, que han estado usando mis libros, leyéndolos, promocionándolos con tanto cariño que eso me conmueve mucho. Quiero darles las gracias 1000 veces y espero que un día podamos conocernos en persona. Hasta luego. Capítulo 9. La niña Alba. Alba estuvo a punto de nacer en un tren de trocha angosta a las 3 de la tarde en medio del desierto. Eso habría sido fatal para su carta astrológica. Afortunadamente, pudo sujetarse dentro de su madre varias horas más y alcanzó a nacer en la casa de sus abuelos, el día, la hora y en el lugar exactos que más convenían a su horóscopo. Su madre llegó a la gran casa de la esquina sin previo aviso, desgreñada, cubierta de polvo, ojerosa y doblada en dos por el dolor de las contracciones con que Alba pujaba. Tocó la puerta con desesperación y cuando le abrieron, cruzó como una tromba sin detenerse hasta el costurero, donde Clara estaba terminando el último primoroso vestido para su futura nieta. La piccola Alba. Alba era stata lì per nascere su un treno a scartamento ridotto, alle 3 del pomeriggio in pieno deserto. Sarebbe stato fatale per la sua carta astrologica. Fortunatamente seppe trattenersi dentro sua madre ancora molte ore e riuscì a nascere nella casa dei suoi nonni, nel giorno, nell'ora e nel luogo che erano più convenienti al suo oroscopo. Sua madre era arrivata alla grande casa dell'angolo senza preavviso, scarmigliata, coperta di polvere, con le occhiaie e piegata in due dal dolore delle contrazioni con cui Alba spingeva per uscire. Aveva bussato alla porta disperata e quando le avevano aperto aveva attraversato la casa come una tromba d'aria, senza fermarsi fino alla stanza da cucito, dove Clara stava finendo l'ultimo perfetto vestito per la futura nipote. Pues qué bello trabajo, ¿eh? Gracias. Fenomenal, fenomenal. Pues bueno, ya estamos llegando al final y a mí me gustaría que para despedirnos, pues Jenny Fraile y Luisa Caruto nos dieran un último mensaje para las espectadoras y espectadores de esta primera Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura. Así es que primero le vamos a dar la voz a Jenny para que nos dé estas últimas palabras para la feria. Tienes que ponerte el micrófono, Jenny. Olvidado.
Bueno, para cerrar, a mí me gustaría rescatar dos elementos fundamentales de este trabajo. El primero es el propiciar espacios para leer. Cuando hablamos de la formación integral del ser humano, la lectura es una herramienta fundamental, porque cuando nosotros leemos y leemos buenos libros, no hay manera de que tú salgas ileso de una buena lectura. De una buena lectura tú sales con mejor vocabulario, sales con vivencias que te ha permitido experimentar cada uno de los personajes y sus acciones. Pero la literatura te permite comprender mejor la naturaleza humana, saber de nuestras historias, saber de las posibilidades, las fortalezas y también las debilidades que como seres humanos tenemos que superar, que confrontar para poder reescribir nuestras historias. Cuando tú escribes un texto, tú haces borradores y vas puliendo y vas reescribiendo. Y cuando tú lees, tú te vas acostumbrando a ese discurso, a embellecer el lenguaje, a seleccionar las palabras, pero también a saber que tú puedes reescribir tus historias. Y yo creo que estamos en un momento en el que toda esta situación mundial nos está llevando a mirar un poco más hacia adentro de la casa y ver qué cosas en mí, qué cosas hay en un libro que resuenan en mí, que me van a permitir ser un mejor ciudadano del mundo, una mejor ciudadana del mundo, para que tengamos mejores historias, no solo para contar, sino para vivirlas, para experimentar más allá de unas letras, más allá de también el encuentro de las culturas que las podemos hacer en un texto. Yo no solamente estoy conociendo a un escritor, sino estoy conociendo toda la historia del escritor, lo que lo rodeaba, qué influyó en él para que escribiera de esa manera. ¿Qué me dice? ¿Qué hay? Entonces, ese encuentro entre culturas me permite a mí reconocer y respetar y poner en valor al otro, a ese que no conozco, pero que a través de esa lectura me estoy acercando. Y celebrar la Feria del Libro, que ha puesto en encuentro a escritores, a editoriales, a lectores, a investigadores, y en este caso dar la posibilidad de visibilizar de una mejor manera el trabajo y la importancia de los traductores en literatura y la función que tiene leer literatura cuando yo estoy aprendiendo otra lengua. Porque no estoy aprendiendo solamente otra lengua, estoy aprendiendo otra cultura. Muy bonito. Luisa, por favor. Primero que nada, lo que quisiera es darle las gracias a los organizadores de verdad por la iniciativa tan grande, porque al momento de que la profesora Jenny, que fue la que nos dio la información sobre esta feria, habla de más de 170 actividades, 15 días, editoriales, escritores, promoción de lectura, biblioteca, instituciones. Uno dice, wow, qué grande, ¿no? Qué grande todo esto. Y específicamente haciendo honor a algo tan bonito como lo que es la lectura y el libro. Y ese incentivo o esa iniciativa de rescatar algo tan valioso como lo es el libro, pues. El libro en todos los formatos, ¿no? Uno muchas veces se va al libro impreso, pero el libro en sí, el producto en sí, que es el proceso creador del autor y que lleva una historia y que se vuelve literatura y que muchas veces puede hacer universal, eso va a incidir en la persona y que va
a ser creativos, a ser inteligentes, a ser imaginativos, a llevarnos a uno a otros mundos, a otras historias. Puede que sean los libros también lo han llevado a uno a cambiar su vida. Y ¿qué más pudiera decir? ¿Qué mejor labor que la que ustedes están haciendo en esta oportunidad de reunir todo eso y decir, mire, señores, sigan leyendo, hay que seguir leyendo, hay que seguir motivando a la gente a que lea. La promoción de lectura en estos momentos es una acción súper importante y pareciera que la pandemia, dice, no es tan mala porque como que se han vuelto muchos lectores, hay muchos que han vuelto sus libros, que han dicho, bueno, mira, ya que estoy aquí en cuarentena voy a leerme los libros que tenía pendientes, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué más? Muchísimas gracias por eso, porque de verdad que es una labor titánica. Y aparte, bueno, que se han ganado un huequito en el cielo, porque bueno, pues, porque eso es una labor bueno, encomiable. Enhorabuena a los organizadores y ha sido un placer, Luisa, trabajar en conjunto con la biblioteca. Pues muchísimas gracias a las espectadoras y espectadores que hemos tenido hoy aquí. Mil gracias. Y bueno, pues qué voy a decir de estas dos grandes mujeres apasionadas, Jenny Fraile y Luisa Caruto. De verdad, ha sido genial poder estar con vosotras esta noche. Muchísimas gracias. Bueno. Nos vemos muy pronto. Seguro. Seguimos la feria. Todavía nos quedan 2 días. A por ello. Seguro. Gracias. Ay, se va.